Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un término que resuena por todos lados en las empresas: evaluación del desempeño. Seguro que muchos hemos pasado por alguna, ¿no? O al menos hemos oído hablar de ellas. Pero, a ver, ¿nos hemos parado a pensar qué significa realmente desempeño en el trabajo? Porque muchas veces lo mezclamos con tener ciertas competencias o habilidades. ¿Es lo mismo? Pues resulta que la investigación, la seria, la de psicología organizacional y recursos humanos, nos dice que no, que hay una diferencia, bueno, crucial. Hoy vamos justo a eso, a desmenuzar qué es el desempeño individual en el trabajo, cómo se diferencia de esas competencias que lo predicen y, bueno, cómo se mide de verdad cuando se hace bien. Tenemos varias fuentes académicas que nos van a echar una mano con esto. Exacto. Y es un terreno, bastante más complejo de lo que parece así de entrada. De hecho, la propia literatura académica lo reconoce, ¿eh? No siempre ha habido como un consenso clarísimo sobre cómo definirlo o medirlo. Distintas disciplinas lo ven desde ángulos un poco diferentes y eso pues le añade capas de complejidad. Pero hoy nos vamos a centrar en la idea clave, la que surge de la investigación más sólida, digamos. Y es que el desempeño tiene que ver fundamentalmente con comportamientos y con resultados. O sea, es lo que la gente hace y logra en su trabajo. Acciones que se pueden ver, que se pueden medir y que ayudan a los objetivos de la organización. No es simplemente el potencial que tienes, ni los títulos, ni siquiera las habilidades que no tiene así en abstracto. Entendido. Entendido. Entonces, si nos metemos de lleno, ¿cómo definimos el desempeño laboral para que quede bien claro? Si no son las competencias, ¿qué es entonces? Pues mira, el punto central, el corazón del asunto, es que el desempeño es acción. Son las conductas que se ven, los resultados que se miden, que un empleado lleva a cabo y que son importantes, que son relevantes para las metas de la organización. Hablamos de lo que la persona efectivamente hace en su día a día en el trabajo y que contribuye a que todo funcione, al éxito colectivo. Investigaciones importantes ya desde los años 80 y que se consolidaron más en los 2000 ponen el foco justo ahí, en los comportamientos relevantes para la organización. Y aquí viene lo importante, la diferenciación que tenemos que grabarnos bien. Una cosa es el desempeño, lo que haces y logras, y otra cosa muy distinta son los predictores o los habilitadores de ese desempeño. Estos son los recursos que tú traes, tus conocimientos, tus habilidades, tu personalidad, tu capacidad de aprender. Todo eso que te permite desempeñarte bien, pero que, ojo, no es el desempeño en sí mismo. A ver si lo pillo bien. O sea que cuando recursos humanos evalúa si alguien tiene ciertas habilidades o si sabe usar ciertos programas o tiene ciertos rasgos de personalidad, lo que muchas veces llaman evaluación por competencias, Ujú. ¿eso no es realmente evaluar el desempeño de la persona en su puesto de trabajo? Exactamente. Ahí, justo ahí, está la confusión más habitual. Las competencias son importantísimas, claro que sí. Son, digamos, los ingredientes necesarios. Por ejemplo, la capacidad cognitiva general. Esa habilidad para aprender rápido, para razonar, resolver problemas, que a veces se llama G en la jerga técnica, es un predictor potentísimo del rendimiento en muchísimos trabajos. Y también predice que también aprenderás cosas nuevas. Hay muchísimos estudios que lo confirman. Pero G es una capacidad, es un recurso. No es la acción misma de vender o de programar o de atender a un cliente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, perfectamente. Es el con qué trabajas, no el cómo lo usas en la acción. Exacto. Y lo mismo pasa con la personalidad. Sabemos hoy, por estudios muy serios, que ciertos rasgos como ser responsable, organizado, meticuloso, lo que en el modelo de los 5 grandes factores de personalidad se llama conciencia o responsabilidad, y también ser emocionalmente estable, predicen bastante bien quién tenderá a desempeñarse mejor. Hay metaanálisis muy sólidos sobre esto. Pero de nuevo, son características que predicen la probabilidad de que tengas un buen desempeño. No son el desempeño observable en sí. Evaluar si alguien es responsable no es lo mismo que evaluar si se comportó responsablemente haciendo sus tareas. Confundir esas dos cosas es un error conceptual, bueno, muy frecuente y con consecuencias. Vale, esto empieza a aclarar muchísimo el panorama, porque si el desempeño es lo que la gente hace y no solo lo que sabe o puede hacer,
Entonces, me imagino que tampoco se limita a cumplir la lista de tareas que pone en la descripción del puesto, ¿o sí? Muy buena observación. Es que tradicionalmente, sí, el foco estaba puesto casi exclusivamente en eso, en lo que llamamos desempeño de la tarea, o sea, cumplir con las responsabilidades técnicas centrales de tu puesto, operar la máquina, cerrar la venta, escribir el código, hacer la cirugía, son las actividades esenciales, digamos, por las que te contratan formalmente. Pero ya desde los años 90 empezaron a surgir modelos muy influyentes como el de Borman y Motowidlow, que nos dijeron, ojo, el desempeño es más que solo eso. Argumentaron que para entender la contribución real de una persona necesitamos mirar un panorama más amplio. E introdujeron este concepto de desempeño contextual. Desempeño contextual. ¿A qué se refiere eso? Son todos esos comportamientos que, aunque no estén escritos en tu contrato o en la descripción del puesto, crean un buen ambiente de trabajo. Ayudan a que la organización funcione mejor, más suavemente, digamos. Hablamos de ayudar a un compañero que está atascado, colaborar en un proyecto, aunque no sea tu responsabilidad directa, tener iniciativa, ofrecerte voluntario para tareas extra. También cumplir las normas aunque nadie te esté mirando, hablar bien de la empresa. Son conductas que, de alguna manera, lubrican el motor social y psicológico de la organización. Ah, claro. Lo que a veces se llama ser buen compañero o ponerse la camiseta, ¿no? Exacto. A veces se le llama comportamiento de ciudadanía organizacional, o CV por sus siglas en inglés, o desempeño extra rol. Es ir un poquito más allá de lo estrictamente necesario para cumplir tu tarea. Incluso se puede desglosar, fíjate, en si ayudas más a las personas directamente, facilitación interpersonal, o si te enfocas más en ser un buen ciudadano de la organización en general, siendo disciplinado y dedicado. Y claro, como en todo, también está la otra cara de la moneda. La parte negativa, me imagino. Justo, los comportamientos contraproductivos en el trabajo o CW. Son esas acciones que la gente hace voluntariamente y que directamente perjudican a la organización o a sus miembros. Y aquí entra de todo, ¿eh? Desde el robo, el ausentismo injustificado, usar mal los recursos de la empresa, perder el tiempo a propósito, hasta cosas más graves como la agresión verbal o física, el acoso, el sabotaje. Y lo que sugiere la investigación es interesante. Quien tiende a hacer una de estas cosas, a menudo también incurre en otras. Como que hay una tendencia general. Son comportamientos que restan, que dañan activamente. Fascinante. Entonces el desempeño real es como un cóctel de 3 ingredientes principales, ¿no? Hacer bien tu tarea central, tarea, ser un buen compañero y ciudadano organizacional, contextual, y, bueno, evitar hacer cosas que perjudiquen, no tener CW. ¿Hay algo más en este cóctel o con eso ya lo cubrimos? Bueno, el campo sigue evolucionando, ¿sabes? Han surgido otras dimensiones que intentan capturar aspectos importantes del trabajo de hoy. Por ejemplo, se habla mucho del desempeño adaptativo. ¿Adaptativo? ¿Cómo adaptarse a qué? A los cambios. Que también te ajustas y respondes a los cambios en tu rol, a nuevas tecnologías, a reorganizaciones. Algo que hoy es vital, ¿no? Con el ritmo que llevamos. Y más recientemente aún, se está empezando a hablar de desempeño sostenible. ¿Sostenible? ¿Como el medio ambiente? No exactamente, aunque tiene que ver con la duración. Busca un equilibrio. Lograr las metas de forma eficiente, sí, pero manteniendo el bienestar del empleado a largo plazo. O sea, evitando el burnout, el desgaste extremo. Se trata de rendir bien, pero de una forma que se pueda mantener en el tiempo. Así que sí, el panorama es realmente multidimensional y bastante dinámico. Ok. Si el desempeño es todo este conjunto de comportamientos que se pueden ver, ¿cómo se las arreglan los investigadores y, bueno, las empresas que lo hacen bien para medir algo que suena tan complejo de forma fiable? No parece nada fácil. No lo es. Fácil no es. Pero el enfoque correcto es centrarse precisamente en eso, en medir comportamientos. Se desarrollan escalas, cuestionarios, que preguntan sobre la frecuencia o la calidad de acciones específicas. Acciones relacionadas con cada dimensión. Tarea, contextual, CW, adaptativo. O sea, en lugar de preguntar, ¿eres colaborador?, se pregunta algo como, en el último mes, ¿con qué frecuencia ayudaste a un compañero con una tarea difícil? Es mucho más concreto, ¿ves?
Ah, claro, mucho más tangible. Exacto. Y existen herramientas diseñadas para esto. Una que se usa bastante y que intenta ser genérica, o sea, aplicable a muchos puestos distintos, es el Individual Work Performance Questionnaire, el IWPQ. Este mide las 3 dimensiones principales, tarea, contextual, CW, con preguntas muy conductuales, como te decía. Sus creadores usaron técnicas estadísticas bastante avanzadas, como el análisis RASH, para asegurarse de que las preguntas midan bien lo que quieren medir y que sean justas. Y ya hay versiones validadas en español, por ejemplo, lo cual es muy útil. Hay otros enfoques también. Por ejemplo, la Role-Based Performance Scale, RBPS, que intenta ir un paso más allá. Intenta evaluar cómo te desempeñas en los distintos sombreros que puedes llevar en el trabajo. No solo en tu rol formal, sino también como miembro de un equipo, como innovador, como líder. Qué interesante, porque uno no es solo su puesto, ¿no? Claro. Y bueno, también hay muchísimas escalas específicas para medir solo OCB o solo CW o solo desempeño adaptativo. La clave es que todas se basan en preguntar por acciones concretas, por comportamientos. Ahora, un punto súper importante aquí es quién hace la evaluación, porque no es lo mismo que te evalúe tu supervisor, un compañero, un cliente o que te evalúes tú misma. Claro, cada uno ve cosas distintas. Exacto. Cada perspectiva aporta algo diferente y, claro, también tiene sus sesgos. Las autoevaluaciones, por ejemplo, a veces pueden ser un poco más benevolentes, digamos, pero tienen una ventaja importante. Uno mismo es el único que ve todos sus propios comportamientos, los públicos y los privados. Además, son fáciles de recoger, especialmente en trabajos donde la supervisión directa es complicada o no es constante. Y todo esto, entonces, medir comportamientos específicos es radicalmente diferente a simplemente marcar si alguien tiene o no tiene ciertas competencias en una lista, ¿verdad? No es como pasar un checklist de habilidades y ya está. Exacto. Esa es la diferencia fundamental que queríamos resaltar hoy. Medir el desempeño de verdad, según nos dice la investigación más seria, es observar y registrar los comportamientos y los resultados concretos en el contexto del trabajo. No se trata solo de hacer un inventario de las herramientas que tiene la persona, sus competencias, sino de evaluar cómo y con qué eficacia usa esas herramientas para contribuir a los objetivos. Y considerando todas esas dimensiones que hemos comentado, la tarea, el contexto, los CW. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de todo esto para quienes nos están escuchando? ¿Por qué es tan crucial entender y aplicar bien esta distinción entre desempeño, la acción, y competencias, los recursos? Pues mira, las implicaciones son muy prácticas, muy del día a día en las organizaciones. Primero, nos da claridad conceptual. Ayuda a no mezclar peras con manzanas, como decíamos antes. Las competencias son los insumos, los recursos que necesitas. El desempeño es el proceso y el resultado de aplicar bien esos recursos en el trabajo. Son dos cosas relacionadas, sí, pero distintas. Segundo, y esto es clave, impacta directamente en cómo gestionamos a las personas. En la selección de personal, por ejemplo, ahí el objetivo sí es predecir quién tiene el potencial de desempeñarse bien en el futuro. Entonces aquí sí son cruciales las competencias, la capacidad de aprendizaje, ciertos rasgos de personalidad, hacer buenas entrevistas. Buscamos identificar a quienes traen los mejores ingredientes, por decirlo así. Claro, ahí buscas el potencial. Exacto. Pero en la evaluación del desempeño, el foco tiene que cambiar. Aquí lo que queremos es medir lo que la persona realmente está haciendo y logrando en su puesto. Ahora, cómo cumple sus tareas, cómo colabora o no, si tiene conductas perjudiciales, cómo se adapta. Y esta evaluación, la del desempeño real, es la base para tomar decisiones de gestión que sean justas y útiles. Aumentos de sueldo, promociones, dar feedback para mejorar, diseñar planes de desarrollo. De hecho, varios estudios muestran que tanto el desempeño de tarea como el contextual aportan de forma independiente a cómo se evalúa el rendimiento global de una persona. O sea que ser buen compañero también cuenta para la nota final, digamos. Debería contar, sí. Hay ejemplos prácticos interesantes, como el modelo de carrera de la Marina de USA.
Ellos definen qué competencias necesitas, claro, pero la evaluación para ascender se basa en los logros y el desempeño demostrado en esas áreas, no solo en tener las competencias listadas en un papel. Y finalmente, para el desarrollo de las personas. Esta distinción nos permite ser mucho más precisos. Podemos ayudar a alguien a adquirir nuevas competencias, conocimientos, habilidades que le falten, o a mejorar comportamientos específicos de desempeño que hayamos observado. Por ejemplo, cómo aplicar mejor lo que ya sabe, cómo colaborar más eficazmente, cómo evitar ciertas conductas negativas. Son intervenciones distintas y no nos olvidemos de algo fundamental, la percepción de justicia. Cuando la evaluación se basa en comportamientos que se pueden observar, que son relevantes para el trabajo y para los objetivos, la gente suele sentirla como más justa, más transparente y también más útil para su propio crecimiento. Mucho más que si te evalúan basándose en rasgos abstractos o en un potencial que nadie ha visto realmente en acción. Perfecto, perfecto. Creo que el mensaje central queda clarísimo. Hagamos una recapitulación rápida, solo para fijar las ideas principales. Hemos visto que el desempeño laboral individual es mucho más que solo hacer tu trabajo. Es un concepto con varias dimensiones. Incluye cómo realizas tus tareas principales, el desempeño de tarea, pero también cómo contribuyes al buen ambiente y al funcionamiento social de la organización, el desempeño contextual, y también incluye la ausencia de comportamientos que la perjudiquen, los comportamientos contraproductivos, y que además pueden entrar en juego otras cosas como la adaptación al cambio y la sostenibilidad de ese rendimiento. Y la gran distinción, la que hemos repetido y es fundamental, es que estos comportamientos y resultados observables son el desempeño en sí. Las competencias, los conocimientos, las habilidades, la personalidad son los recursos o los predictores que necesitas para lograr ese desempeño, pero no son el desempeño mismo. Evaluar competencias es útil para seleccionar gente o para planificar formación, pero no es lo mismo que evaluar el desempeño real en el puesto. Y vimos que la forma de medir este desempeño real es centrarse en observar o reportar esos comportamientos específicos, usando herramientas como el IWPQ u otras escalas conductuales, y teniendo en cuenta quién es el que evalúa. Exactamente. Muy bien resumido. Y esto nos lleva casi naturalmente a una reflexión final, una pregunta quizá un poco provocadora para llevarnos a casa. Si aceptamos que el desempeño es este mosaico complejo de comportamientos que hemos escrito, ¿qué estamos haciendo realmente en muchas organizaciones cuando en la práctica nos enfocamos casi exclusivamente en métricas que son fáciles de contar? Métricas que a menudo solo rascan la superficie del desempeño de tarea. O peor aún, ¿qué pasa cuando en las evaluaciones seguimos confundiendo el potencial, las competencias que alguien tiene guardadas, con el desempeño real, lo que esa persona hace y logra día a día? Podría ser que esta simplificación, esta confusión entre tener las herramientas y saber usarlas bien en el contexto diario del trabajo esté sin querer limitando o incluso moldeando de forma negativa los comportamientos que las organizaciones más necesitan a largo plazo. ¿Estamos realmente midiendo y, por lo tanto, incentivando y desarrollando aquello que de verdad impulsa la efectividad sostenida y el bienestar en el trabajo? Es algo sobre lo que, creo, vale mucho la pena pensar. Una pregunta muy potente para cerrar, sin duda. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan clarificador sobre qué es y qué no es el desempeño laboral. Y a quienes nos escuchan, pues les dejamos con esa reflexión. En su entorno, en su trabajo, cómo se entiende y cómo se mide el desempeño. ¿Se parece más a un inventario de competencias o a una observación de los comportamientos multidimensionales que hemos discutido hoy? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.